Y ya tenemos el gusto de saludar al primer invitado en la jornada de hoy. Un honor, un privilegio que, como lo habíamos marcado recién en el corte, y ya me pongo nervioso, porque recuerdo esa charla de lo que fue el año pasado y me tiemblan las piernas, como diría algún tipo de recordado personaje televisivo. Carlos del Frade, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? No, muchachos, la verdad que es un gustazo estar acá. Aparte es muy difícil seguirte el tono, estás muy arriba, muy arriba. Es muy difícil. No, eso es evidente. Pero tiene un tono bárbaro, fantástico. Claro, usted venga a bajarlo un poquito. Claro, usted balancero. Yo trato de parar la pelota porque ya no estoy para el ritmo de ustedes, sin dudas. Bueno, aprovechamos y también con acá le abro también el micrófono a Santi, más allá de que lo abre Tommy, también le damos la bienvenida a Santi. ¿Cómo va, Santi? ¿Bien? Buenas ¿Tranqui? tardes a toda la mesa, Carlos. Ahí va. ¿Cómo andas, Santi? Me encanta. Y por supuesto abrimos lo que será también esta jornada para los escrutinios finales. La verdad, Carlos, fue una mancha. Bueno, ayer sacamos también a Cribaro y nos marcaba él, recuerdo hace ya 2 o 3 semanas, esta mancha negra que dejó la provincia por las elecciones, la verdad, algo a remarcar muchísimo. Sí, nosotros lo que dijimos en un primer momento que era una irresponsabilidad política y que lo tenían que explicar, porque cargaron de pronto 100 mesas después de las 3 de la mañana que no habían cargado más y de pronto aparecían 0 votos para la categoría que nosotros estábamos siguiendo con mucha expectativa, que era la de concejala, donde estaba nuestra querida amiga Celeste Leprati, y para nosotros tenía por lo menos entre 5 y 7 votos por mesa, lo cual terminó siendo así. Y menos mal que convocamos a la conferencia de prensa ese mismo lunes a las 11 de la mañana, y después se sumaron todas las otras fuerzas, así que después se supo esta enorme irresponsabilidad. Y después en el escrutinio final, seguramente también Octavio te lo debe haber contado, que allí también se vieron cosas raras, como que a las fuerzas chicas, especialmente a los dos frentes de izquierda, al FID y a nosotros, nos pizarreaban bastante votos. De hecho, a mí me sacaron 7.000 votos. Una locura. Claro. Así que no es poco. O sea, Así que de los que terminaron siendo final, si encima 7.000 votos se los sacaron. nosotros habíamos tenido 48.000 según el escrutinio final provisorio y tuvimos 55.000 después. Claro. Así que vos decís, menos mal que se hizo Totalmente. el escrutinio de esa manera y menos mal que se hicieron las denuncias. Además, muchas veces lo que suele pasar es eso, las denuncias no son seguidas o tomadas como ciertas. Bueno, los grandes medios así lo hicieron y así Sí, lo sí. marcaron, y esto surgió de la nada como algo que se reitera constantemente, pero esta vez había mucha verdad. No, claro, y además después se comprobó, así que yo me imagino que para el 14 de junio, si hay una expectativa de que se va a resolver rápido las elecciones, desde ya le digo que no, porque van a pedir todos que se abran hasta las urnas, así que me da la sensación que vamos a tener un escrutinio larguísimo el 14 de junio, si es que sigue así, tan parejo, por lo menos en la cuestión de gobernador. Ahora, ¿y lo que sucedió en estos escrutinios, se puede hablar de fraude justamente o lo hablamos, digamos, de que fue un error? Yo digo que fue una gran irresponsabilidad política. ¿Sabes por qué? Porque hicieron las primarias y creyeron que iban a ser tan fáciles como las anteriores, pero se olvidaron que en el medio había internas, había piso, había porcentaje, y cada uno seguía voto por voto. Incluso los partidos grandes, los que disputaban internas para tener concejales, diputados, imagínate lo que era el recuento de votos, era muy importante. Se olvidaron de eso, dejaron de cargar los datos a las 3 de la mañana y a partir de ese momento se armó el lío que se armó y está bien. Entre otras cosas porque las autoridades de mesa tuvieron que haber sido capacitadas y no fueron capacitadas. Claro. Entonces ahí ya empezó mal, por eso digo que hay una gran irresponsabilidad política, que no es un error de comunicación como dijo Bonfatti, y mucho menos que se extralimitaron en transparencia, una frase que quedará Terrible. en la historia de la provincia de Santa Fe, nos extralimitamos en transparencia, una cosa increíble. La verdad que como si eso fuera malo, o sea, ya como una connotación negativa. Claro, pero además la frase no tenía que ver con la realidad, Claro. porque de hecho después claramente faltaron miles de votos. ¿Dónde estaba la transparencia si te habían sacado los miles de votos que realmente había sacado? Es realmente fuerte. Y Carlos, para lo que serán las generales, Sí. o sea, ¿qué medidas piensan tomar ahora, teniendo en cuenta este antecedente? Yo lo que sueño es que por lo menos nos juntemos 3 o 4 fuerzas de las más chiquitas para tener una especie de fiscalización en toda la provincia. Esta provincia es enorme, tiene casi 8.000 mesas. Es casi imposible para las fuerzas pequeñas fiscalizar. Y justamente ahí, cuando tenés menos de 5 votos, es cuando
los tipos que están de autoridad de mesa, que si no son los maestros, por eso hablo de irresponsabilidad política, ¿quién viene como autoridad de mesa? El primero que aparece. ¿Y quién es el primero que aparece? ¿El puntero del socialismo, el puntero del PRO o el puntero del peronismo? Claro. Y anda a cantarle a Gardel. Cuando tenés menos de 5 votos, chau, desaparecen esos 5 votos y van para alguna de las 3 fuerzas. Abajo de la alfombra. Eso es lo que pasó y eso se vio en el escrutinio definitivo. No, la verdad que llama muchísimo la atención y esperemos, por supuesto, que no se vuelva a reiterar y repetir. De cara a lo que será, por supuesto, bueno, bien marcadas las próximas elecciones, ¿cuáles son las propuestas más importantes que marca en este caso el Frente Social y Popular? Nosotros estamos hablando de que para mí siempre la política tiene que ver con la vida. Y a mí me parece que el renglón más preocupante de la realidad es el de ustedes. Los que tienen entre 15 y 29 años son los más precarizados, son los que terminan siendo consumidores consumidos, soldaditos que son explotados en el altar del dios dinero, que está detrás del narcotráfico y las armas. Así que yo sueño, desde hace muchos años, con dictar una ley de cupo de laburo en blanco y estable para los pibes de 18 a 30 años, para que de alguna manera el trabajo aparezca realmente en toda su dimensión, para empezar a empatarle a la seducción de la droga y de las armas. Y después, lo mismo para la gente que tiene más de 45 años, que nos quedamos afuera por la ferocidad del capitalismo, así que una ley de cupos. Después, claramente tienen que pagar más los que tienen más. No puede ser que desde la década del 90, de los tiempos de Mercier, las multinacionales no paguen. Fíjate vos el dato, 12 empresas, una docena de empresas facturan acá 106.000 millones de pesos al año. El presupuesto de la provincia para los 3.355.000 santafesinos es de 76.000 millones de pesos, con lo cual 12 tipos, si fueran 12 gerentes de esas 12 firmas, facturan 30.000 millones de pesos más que un gobierno que debe atender a más de 3 millones de habitantes. Esas firmas no pagan ingresos brutos. Y vos y yo, para vender una publicidad, para mantener un espacio como este, suponete 600 pesos, vos y yo sí pagamos ingresos brutos. Es una obscenidad. Cargill, que factura 51.000 pesos por minuto, no paga ingreso bruto. Vos y yo por 600 mangos sí tenemos que pagar ingresos brutos. No puede ser. Es una obscenidad. Entonces me parece que tienen que pagar más lo que realmente ganan más y en ese sentido queremos esa reforma impositiva que venimos pidiendo desde hace años. Después soñamos con un Ministerio de Deporte, con recuperar el Banco Provincial de Santa Fe, con una empresa provincial de alimentos en cada región para salir de lo que significa esto de la cadena de comercialización que hace que los precios aumenten, para ayudar a pelear contra la inflación. Y después la obscenidad de lo que pasa con la vivienda. Si ustedes forman pareja, suponete mientras están estudiando, les va a costar muchísimo el alquiler, ni siquiera el sueño de comprar la casa propia que alguna vez en las generaciones de mis viejos era el sueño, el techo propio. El auto. Claro, te casabas, la casa propia, el auto, el desarrollo, la posibilidad del estudio. Bueno, eso se perdió en la Argentina. En realidad no es que se perdió, nos robaron eso. Pero en Rosario y en la provincia se da una obscenidad. Esta es la provincia con el segundo déficit habitacional más grande de la Argentina. Tenemos 200.000 familias con déficit habitacional. Y tenés 180.000 viviendas y casas vacías en la provincia. ¿Cómo es la historia? Y la mayoría de esas son casas nuevas y departamentos nuevos. Hay algo que no anda. Si las viviendas no se hacen para que viva la gente, ¿para qué se hacen? Para lavar dinero, para especular. Entonces nosotros decimos, hay un artículo de la Constitución Provincial, esto no lo dice ni Marx, ni Trotsky, lo dice la Constitución de la provincia de Santa Fe, que por supuesto leemos los que leemos ciencia ficción. Porque decir que yo leo la Constitución de la provincia de Santa Fe es una ficción. No sé cuántos santafesinos la conocen, pero ahí hay un texto, y todavía existe, y se llama Constitución de la Provincia, que dice del año 62 que el bien de capital que no tenga función social puede ser expropiado. Vos decís esto y la gente dice, espere, ¿me quiere sacar la casa? Y si vos ponés la casa para lavar dinero o para especular inmobiliariamente, y si en 2 años no la alquilás o no la vendés, ponela en función social, muchachos. Por supuesto que esta es una ley que genera resistencia, pero ante el drama de lo que significa la vivienda para mucha gente y tantas viviendas vacías, en Rosario es más grande. 80.000 departamentos vacíos hay en Rosario. Y 50.000 familias que viven en forma precaria. Es una obscenidad. Entonces estas cosas nosotros creemos que en la legislatura la tenemos que discutir, tenemos esa propuesta de ley, que se aplique la Constitución de la provincia, decimos. Claro, y ahora vos decís expropiación, suena bravo. Yo entiendo que suena bravo, pero igualmente
Me parece que es fundamental decirlo. Así que estas son algunas de las ideas que tenemos. Después estamos convencidos que para el combate contra la inseguridad hay que generar espacios de participación, control social sobre la cana. Vos tenés entraderas y robos en los barrios porque la cana es corrupta. Sí, esa zona liberada, mal llamada zona liberada. Entonces nosotros lo que decimos ahí, desde hace años soñamos con escobas para barrer el silencio. ¿Por qué escobas? Espacios comunicacionales barriales. Asambleas que cada 2 meses analicen, cuestionen y critiquen a cualquier funcionario que está en la zona, sea nacional, provincial y municipal. Y a los primeros, por supuesto, a los comisarios. Entonces, a partir de allí, generando una especie de círculo virtuoso de concepción, de denunciar al comisario corrupto para que realmente te lo saquen, ahí va a cambiar. Porque claramente con la presencia de Gendarmería en un año se demostró algo. Los homicidios descendieron en menos del 7%. Entonces, claramente, el narcotráfico sigue, los homicidios siguen. ¿Por qué? Porque de la boca del fusil de un gendarme no sale el presente mejor para el pibe desesperado que se agarra de la guita del narco o del arma porque no tiene otro presente. El presente para el pibe tiene que venir de otro lado, del laburo, del deporte, de la alegría, de la cultura, de la música. Eso nos parece a nosotros. Por eso decimos, no más gendarmería, no más cana, responsabilidad política en la corrupción, porque detrás de todo esto hay nichos corruptos del poder político en la municipalidad y en la provincia que están detrás del fenómeno del narcotráfico y la corrupción policial. Esto es lo que queremos decir, lo venimos diciendo desde hace 30 años desde el periodismo y queremos decirlo en la legislatura. Por esta misma cosa que dijimos hace 4 años atrás, nos robaron la banca que habíamos ganado. Y bueno, son muy buenas propuestas, muy interesantes, aparte de las estadísticas que vos das, con el tema de la vivienda, la familia, por ejemplo, y algo que yo, por ejemplo, como ciudadano no he visto mucho, más allá de informarme o no, que son las propuestas de los grandes partidos, digamos, con toda esta batalla entre Delcel y Lichi, por ejemplo, en la terna de gobernador. No se ha visto mucha propuesta directa y, por el contrario, yo veo, por ejemplo, una noticia que salió en estas horas, la de Miguel Delcel, el tema de todos los asesores que él tiene y sobre todo en el tema de educación. Fue terrible el comentario de Delcel en lo que tiene que ver con educación. Y justamente, aparte de que para mí Delcel se debería proteger un poco más las palabras porque cada vez que está hablando le salen todos al tiro. Pero los asesores de educación que tienen son personajes relacionados con la dictadura o con bueno, pero el principal asesor que tiene Delcel, más allá de Bruera, que es el que vos mencionás y que fue ministro durante la dictadura, ministro de Educación, lo tenés a Juan Carlos Mercier, lo tenés a Reutemann, los dos tienen que estar presos. Y no están presos por la enorme generosidad de la corrupta justicia que tenemos en la provincia de Santa Fe. Y por eso esos tipos siguen. Vos decís, Mercier fue ministro de Hacienda de la dictadura, 2 veces ministro de Hacienda de Reutemann. Por corrupción inundaron Santa Fe porque pagaron como completo un anillo protector de la zona oeste y en el 2003 por 800 metros en donde no habían hecho el anillo protector se metió el salado y se comió la tercera parte de la ciudad. Ese es un delito terrible. Y ni hablemos de lo que fueron los asesinatos del 2001. Testigo clave de todo esto, por supuesto, es el Ete Prati, a quien le mataron al hermano, casi un símbolo de lo que fue la represión de diciembre de 2001. Así que me parece que ahí se conjugan dos cosas. Estos tipos se reciclan porque tienen impunidad. ¿Y quién le da la impunidad? La justicia, que castiga a los giles y deja absolutamente sin tipo de castigo a los delincuentes de guante blanco. Y teniendo en cuenta eso y que casi todas las estadísticas que diste antes, o la mayoría vienen de lo que fue la gestión del socialismo, ¿cómo ves el panorama vos de cara a las elecciones generales, lo que va a ser la disputa por el puesto de gobernador? Sí, a mí me parece que claramente va a ser muy disputado. Yo tengo la sospecha que siempre pesan mucho los factores culturales. Y hoy en la provincia yo veo algo distinto a lo que veía en el año 2011. Hay en el centro norte de la provincia hoy un exacerbado sentimiento de bronca para con los rosarinos. Esto antes no era tan así. Ahora lo vuelvo a notar. ¿Viste lo que se nota en la cancha? Cuando vas a la cancha de Colón, a la cancha de Unión, o te vas a Rafaela, te encontrás con eso. ¿Por qué? Porque en los últimos años se evidenció mucho lo de los remises yendo de la Casa Gris los viernes hasta Rosario. Una hilera de remises que todo el mundo sabe que se paga con dinero de la provincia. Y ese gesto, muy poco cuidado, genera bronca.
y ha generado mucha bronca. Atención con ese factor cultural que no es menor hoy en la provincia de Santa Fe. Vos me decís, ¿esto alcanza para definir una elección? No sé si alcanza para definir, pero sí sé que está pesando y mucho hoy en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Le va a costar mucho al centro norte de la provincia votar a alguien que no sea santafesino por estas características que te doy. Después está lo otro. ¿Por qué lo votaron a Del Cel? Porque claramente los partidos mayoritarios no dieron la respuesta en el tiempo que la gente necesitaba la respuesta. Fue un voto bronca, más que nada. Claro, y después lo otro, el sistema, la pedagogía de los grandes medios de comunicación te dicen el cambio viene de arriba, con una figura popular, con plata y por supuesto por derecha. A nosotros nos cuesta horrores meternos en los grandes medios de comunicación para decir, che, ¿y si el cambio viene por abajo y por izquierda? No podemos, no llegamos con esa idea. Entonces el cambio viene de arriba y por derecha, la ola amarilla para colmo, Macri, el presidente del Boca más victorioso de la historia. Macri va a ser presidente por eso. Sí, claramente. Porque fue el presidente del Boca más campeón de la historia. Es increíble, pero es así. Sí, sí. Eso preocupa, ¿no? ¿Pero qué te parece como que te dirigente preocupa? no preocupa. Hoy Del Cel dice, mi viejo me metía unos cintazos espectaculares y salí buen tipo. Hablando de educación, eso claramente fueron palabras textuales. Y el tipo ganó en Santa Fe. Macri está postulado, digamos, o con proyección nacional por ser el presidente más ganador de Boca. Ahora, como sociedad, y Está a vos como diciendo algo dirigente, fuerte. ¿qué? O sea, estamos al horno. Pero vos fíjate, cuando se hizo el censo del año 2010, el dato más impresionante para mí del censo fue que el 50% de los argentinos no terminamos la escuela secundaria. Nadie discutió ese dato. Nunca se había visto un retroceso tan grande en la historia educativa de la Argentina. En la década del 60, la Argentina era el faro de América Latina. Por eso venían a estudiar peruanos, colombianos, bolivianos, brasileños, uruguayos, de todos los lugares del mundo, por lo que significaba la universidad en la Argentina, la educación en la Argentina. Ese país se terminó. La mitad de nuestra población no terminó la escuela secundaria. Entonces, claramente, el programa más visto de la década del 90 y del presente es el de Tinelli. Y eso está generando algo, eso dice algo. Está marcando un modelo de mujer para ser objeto de consumo, un modelo de hombre, cuanto más estúpido mejor. Entonces, ojo con esas cuestiones, porque yo por eso digo, esas matrices culturales mayoritarias son muy bravas. Cuando salieron los datos del censo, nosotros, desde los pequeños huecos en donde nos dejan laburar en los medios, decimos, ¿cómo no discutimos esto? La mitad de nuestra población es analfabeta, porque hoy sin escuela secundaria sos analfabeto funcional. Entonces después ves las estadísticas, las crónicas policiales en Rosario. Nosotros tuvimos 250 asesinatos el año pasado. La mayoría chicos menores de 30 años. La mayoría de ellos no había terminado la escuela secundaria. Es bravo el tema. La banda narco asesina más fuerte que tiene Rosario, los monos. Ninguno de los jefes de los monos que llegaron, entre otras cosas, hace 3 semanas a decirle al poder político y a la justicia juicio abreviado, y a mi jefe que lo tienen preso porque mató a un tipo de 6 balazos a 1 metro y que le corresponde prisión perpetua, me le cambian la figura, me lo ponen actor secundario y me lo liberan en 2 años, porque eso fue lo que hicieron con el Guille Cantero. El Guille Cantero y los demás no terminaron la primaria, muchachos. Y el poder político y el poder judicial de la provincia se rinden frente a ellos. Es brava la señal. Imagínate cuando ahora empiecen las drogas de éxtasis o las drogas de las metanfetaminas, las drogas de cuestión sintética, de producción sintética con bandas más sofisticadas. Es muy preocupante. Entonces, por eso digo, estas discusiones las tuvieron que haber hecho los partidos mayoritarios. Miraron para otro lado. Ahora se quejan que el Del Cel va a ser gobernador. No es culpa de Del Cel, ¿eh? ¿Y por qué todavía No no es se culpa de Del Cel. ¿Por qué todavía no se pudo hacer una denuncia clara? Si todos, la verdad que terminamos hablando de este narcosocialismo, no sé si mal llamado, bien llamado, la verdad que no lo sé y no lo puedo decir, y creo que nadie lo puede decir hasta ahora, porque no se ha hecho. No sería periodístico y no sería. Claro, por eso justamente. No sería digo, serio, digamos. Por eso, digamos, ¿por qué no se ha hecho, no se ha podido hacer una denuncia clara y que se metan presos a los que tienen que estar presos? No solo, Sí. no solo a los jefes de los canteros. cárteles, Sí, claro, sí. en este caso a los canteros, sino al poder político que actúa sobre esto. Nosotros venimos haciéndolo desde el año 2000, estas denuncias políticas. Nosotros creemos que estamos en un país narco
Dentro de un país narco tenemos una provincia narco y tenemos un municipio narco. Ahora, eso se hace por una matriz, y esa matriz arranca en la década del 70 con la dictadura, cuando el primer cargamento de cocaína llega a la zona franca de Bolivia en el puerto rosarino en el año 78 y lo recibe en Macera. A partir de ese momento, el narcotráfico es un negocio de arriba hacia abajo, es un negocio paraestatal, decimos nosotros, paraestatal, que viene de arriba hacia abajo y que necesita siempre un nicho corrupto en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Y cuando te digo municipales, te digo hasta lugares chiquitos. Claro. Wilray, sur de la provincia de Santa Fe, 6.000 habitantes. El presidente comunal me decía, la droga llega todos los jueves y se la venden a los pibes que salen de la secundaria a las 2 de la tarde. 6.000 habitantes, el presidente comunal lo sabe. ¿Y por qué llega eso? Y porque lo escolta el comisario. Y denuncialo. Sí, pero viste, le puede pasar cualquier cosa a mi familia. Mirá qué interesante. El presidente comunal es un tipo honesto, te lo dice, pero tiene miedo. ¿Qué haces con eso? Y el resultado político es igual al corrupto. Porque sigue el policía cómplice de los narcos dándole protección al narco y los pibes los seguís envenenando. Es fuerte eso. Ahora, ¿cómo lo cambia eso? Una gran movilización, lo metés en caja al jefe del presidente comunal y sacás al corrupto y pones un honesto. No te estoy diciendo una revolución socialista, ¿eh? Claro. Te digo, cambiar al cana corrupto por un tipo honesto. Las cosas cambian. Ahora, hay que movilizarse, hay que generar cosas. Santiago. Y lo simple que suena, aparte, sacar uno, poner a otro, es una cosa que no se hace y que ocurre en cualquier lado, en los barrios acá también, mismo con las comisarías. Claro, por eso hablamos nosotros de control social, de espacios para discutir este tipo de cosas, como elemento sinónimo de esta palabrita tan repetido que es la cuestión de la seguridad. Y respecto de todos estos temas que vos estuviste hablando a lo largo de esta charla, desde lo inmobiliario hasta lo narco, muchos de estos temas se tratan en tu nuevo libro, El futuro santafesino, Deuda y Esperanza Interna. Así es. Que una de las particularidades que tiene, y que es algo que vi entre toda la marea de folletos y papeles de los políticos, en la peatonal estaba el puesto del Frente Social Popular con sus libros, es que estaba hecho por pibes del taller de carpintería de Villa Banana. ¿Cómo es? Eso es buenísimo. Vos sabés que la mayoría, vos caminás por la villa, y especialmente por Villa Banana, y te encontrás con muchos chicos de 13 años para arriba. Ninguno va a la secundaria. Ninguno va a la secundaria. Pero los pibes no quieren ser soldaditos ni quieren que los maten. Entonces los pibes le dijeron al carpintero del barrio que haga un taller de carpintería. Hermoso. Entonces hicieron un taller de carpintería y le pusieron como título Pura Lija. ¿Por qué Pura Lija? Porque cuando uno tiene hambre le dice, tengo una lija bárbara. Entonces le pusieron Pura Lija y nos hicieron la edición del libro, es algo maravilloso. El 14 estamos presentándolo en Empleados de Comercio, el jueves de la semana que viene, así que los invitamos a las 20. Aprovecho la oportunidad. Buenísimo, me encanta. Y también sigue presentando una cosa que vi en su agenda que publicaba en Facebook, que sigue presentando todavía la anterior, que se llama Ciudad Blanca Crónica Negra. Aparte ya con una tercera edición y con el agregado de todas estas cosas de la investigación sobre el primer cargamento de cocaína, cuando llegó, cómo llegó, el atentado contra Bonfatti, sobre el cual sería interesante algún día charlar también y discutir. Pues yo soy un tarado bárbaro, yo creo que en las elecciones... No, pero en serio, escuchá. ¿No tiene miedo usted? También, y ya a esta altura uno está jugado. Yo creo que uno está jugado, pero ¿sabes lo que también pasa? Te va a pasar, te va a pasar cuando tengas pibes. Porque cuando tengas pibes vas a decir, yo le hago la fiesta de cumpleaños a mi hija y a mi hijo. Y hacer una fiesta de cumpleaños no es poca cosa en la Argentina. Hay muchos pibes que no le hicieron una fiesta de cumpleaños. Hay un dato del barómetro de la deuda social de la Iglesia Argentina que habla de que hay cientos de miles de pibes que hace años no le celebran el cumpleaños. Imagínate lo que es eso. Eso es real, eso está pasando hoy. Ahora, vos le haces el cumpleaños, le cantás el feliz cumpleaños a tu hijo. ¿Eso solo vas a hacer para que el pibe sea realmente feliz? Vamos a ser muy malos padres si solamente hacemos lo que el sistema nos ordena que tenemos que hacer. Entonces creo que hay que bancarse el miedo, hay que decir esto para que los pibes realmente tengan un presente distinto. Claro que uno cree, yo a esta altura yo estoy seguro que estoy rifado. Pero hay que seguir hasta que se pueda. Tremendo. Impresionante, Carlos del Frade. Seguimos después de las rotativas con muchísimo más. Vías de comunicación, Mateo Pernigotti, antes de cortar. Sí, reiteramos nuestras vías de comunicación que son en nuestro Facebook, es la Debacle Rosario, nuestro Twitter, @Debacle Rosario, y nuestro WhatsApp 3413-772677. Sigan con la Debacle 88.3. Vox FM. Comienza espacio publicitario.
Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes, de 17 a 19. Escucha La Debacle por Vox Radio. Último bloque de La Debacle, última media hora del programa de hoy. Continuamos con Carlos del Frade, escritor y periodista, candidato en este caso a gobernador por la concejal por la provincia. Diputado. Ahí yo le pegaba en alguna, ¿no es cierto? Tiraba y tiraba. No iba a pegar, ¿no es cierto? Iba por ahí. Volvemos, por supuesto, al tema que habíamos cerrado y la preocupación también, bueno, se charla entre cortes, se charla también lo que hablamos. La preocupación que genera también en el mismo santafesino, esta posibilidad de elección, esta posibilidad de voto, esta posibilidad también de, como bien planteabas vos, debatir ideas. Hoy dentro de lo que es las elecciones, ¿cuántas veces se debatió, cuántas veces se charló, cuántas veces se discutió las diferentes propuestas que hoy marcan lo que son los diferentes electorados? A mí lo que me da la sensación, por lo que yo vi y por lo que intenté que se hagan los canales de televisión abiertos en la provincia de Santa Fe, no hubo Ni uno solo. debate, yo no vi ninguno. A mí me encantaría que si produjeran debates para diputados, para concejales, para gobernador, porque además el modelo de provincia, ¿qué lo diferencia a Perotti de Del Cel, a Del Cel de Lichi, a Lichi de Perotti? No lo sabemos, no sabemos cómo es esa cuestión y me parece que es fundamental pensar cómo es el modelo de desarrollo, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la juventud y el trabajo. No está eso, parece, o da la sensación, o que no está, o no lo preguntan, porque también yo creo que sabés cuál es el otro problema que tenemos, que hay mucha corrupción en los grandes medios de comunicación. Que si vos no tenés plata, no apareces en La Capital, no apareces en Canal 3, no apareces en Canal 5, y entonces el día del arquero te van a conocer, si tenés una propuesta diferente. Y terminan siendo todos los mismos que manejan esos grandes Pero medios. claro, porque como lamentablemente nuestro pueblo consume a los grandes medios de comunicación, cree que solamente aparecen a la hora de votar los que pagan para estar en los grandes medios de comunicación. Y entonces, zafar de eso cuesta y lleva tiempo. Como periodista también alguna crítica porque, o sea, es funcional, o sea, los grandes medios son funcionales a este tipo de modelo de poder, digamos. Eso también es otro de los puntos a marcar. Yo lo que dije varias veces, porque además me preocupa por esa cuestión, es este tema de la ética periodística en medio de todo esto. A mí me gustaría que alguna vez también desde el sindicato de prensa se convocara un debate sobre por qué hoy un periodista de la sección política del diario La Capital le tiene que pedir permiso al tesorero del diario La Capital, al tipo que maneja la publicidad, para ver si le puede hacer una nota o no. Esto está pasando hoy. El jefe de la sección política no puede hacer una nota si el tipo al que le quiere hacer una nota no pagó lo que corresponde pagar. Ahora, esto es una democracia así de chiquita, angosta. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad política del periodista? Este es un debate que debería darse el sindicato de prensa. Yo lo vengo diciendo de hace rato, porque ahí hay, como vos decís, una responsabilidad muy seria de parte de los trabajadores de prensa, muy seria, que por supuesto no está zanjada. Aquellos partidos que hacen lo que pueden, arriban un dinero, no te lo van a decir, porque les interesa y mucho aparecer en La Capital, porque La Capital se ve en los bares, 5 segundos en Canal 5, 5 segundos en Canal 3, por ahí les salió 20.000 pesos y los juntaron y lo hicieron una vaquita entre todos, y después se callan estas cosas. Ahora, el periodista que hace una nota, paga, dentro de 3 meses, ese funcionario, ¿sabe cómo lo basurea? Se termina allí el respeto. ¿No te acordás que yo te pagué para que me hicieras una nota? Ahora que te venías a hacer el vivo. ¿Con qué moral? Claro, es bravo el tema, es muy bravo. Porque terminás con la metáfora del profiláctico. Si vos servís de profiláctico, te terminan tirando. Pero es así. Es triste, pero es real. Es triste, A mí me pero parece real. que es así, Sí, es y triste, pero es funciona así, ¿eh? Sí, claramente. Bueno, y ya que se habla de esto de la ética periodística y lo que decías antes, de lo importante que es el debate, yo quiero rescatar una cosa que no sé si usted vio, si le contaron, que se trata, vio el programa Fútbol sin Trampa, de Luis Alberto Giordano. Sí. Bueno, el lunes, justo después del escrutinio provisorio de las elecciones PASO, tiró un par de frases que yo me las anoté y luego hice un descargo propio en Facebook. Una, por ejemplo, es que decía que el debate es para los giles. Después otra,
¿Desde cuándo hablan los que pierden? Gente que no llega y habla. Me extraña Carlitos. Sí. Que siga hablando de recuento de votos. Esto lo decía justo apenas terminaban las PASO. Vieron lo que pasó después. Y otra que tiró en vivo fue: con la boleta única no puede haber fraude. ¿Cómo se hace? Mirá vos. Fueron un par de frases que tiró. Y Sí. teniendo en cuenta, sobre todo, un periodista de renombre, un periodista que es visto, y un programa que es visto, que se tiren la frase así tan fácil, y lo que vos decías, que se tenga que pedir permiso de otro periodista Sí, para no hablar importa. de ciertos temas. Yo lo voy a seguir respetando por trayectoria y demás cuestiones. Pero fíjate vos, ese era un discurso que usó muchas partes del oficialismo. Usó ese discurso porque a nosotros nos tocó de nuevo ser los primeros en denunciar. Pero después se sumaron todos y teníamos razón. Y tenían razón. Y teníamos razón, faltaban muchos votos. Es más, el otro día cuando sacó la capital, la diferencia entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo claramente demostraba que decíamos la verdad. Y encima otra de las cosas que luego me respondió a la publicación que yo había hecho en mi Facebook era que la política era para los vivos. Está muy bien. Está bien. No sé. A mí me da la sensación que la política es para todos y ahora hay que ver qué se entiende por viveza y esas cuestiones. A mí me parece que hay maneras y maneras de vivir. A mí me gusta vivir como vivo, que puedo caminar por todos lados, la gente te saluda, te puede decir cosas, pero te encuentra por la calle. A mí me gustan esas cosas. Y lo preocupante de las voces de los grandes medios, digamos, porque Canal 5 en Rosario es un gran medio. Sí, pero igual ya, en realidad termina siendo un gol en contra porque... Y sí, le terminó saliendo mal. Volviendo al fútbol. Porque, claro, no, aparte que a mí me gusta mucho el fútbol. Pero termina siendo un gol en contra porque lo que dijimos se terminó demostrando. Después incluso hubo algunos que sí exageraron, porque si por ejemplo vos decís, hubo fraude, ahora lo tenés que demostrar para decir eso. Nosotros en ningún momento llegamos a decir eso. Los datos que decíamos, acá faltan votos, por tal y tal razón. ¿Faltaban votos? Sí, faltaron votos. Y le terminó valiendo la entrada a Leprati, por ejemplo. Claro, a Celeste, por ejemplo, se le habían rasguñado casi 2.000 votos. A nosotros 7.000. Una locura. Es muy fuerte. Una locura. Por eso es importante, como bien marcabas, me parece de acá lo que serán las próximas elecciones del mismo junio, el fuerza en conjunto, creo que sería también la frase o la palabra para poder caracterizarlo, que las mismas pequeñas fuerzas se agrupen para poder la controlar. fiscalización. Como Más bien que nada marcado, para la 8.000 fiscalización. son en concreto los... Sí, son 7.700 y pico las mesas. Son muchas, partes en localidades muy chiquitas. No tenés manera porque no tenés militantes. Totalmente. Porque además tampoco se manejan billeteras de parte de las fuerzas chicas para pagarle a los militantes algo, ni siquiera el colectivo. Así que es muy difícil. Yo por eso digo, habría que hacer una fiscalización conjunta, lo venimos diciendo desde ese primer día incluso. Sigo con ese sueño, ojalá que se pueda concretar. Igualmente, si no se concreta, lo que uno hace, un llamado simplemente como una reflexión que debe ser igual a la reflexión de cualquier militante de abajo, que nos tenemos que juntar para defender los votos, las fuerzas más pequeñas, porque nosotros sí necesitamos un voto, para nosotros nos hace una diferencia muy pero muy grande, y más porque en la provincia sigue vigente ese decreto de la dictadura, el 9280, que exige el 3% del padrón para recién ingresar al conteo para entrar en la legislatura. Y algo que no hablamos, pero también nos corre el tiempo y es muy importante, el 54% fue el total de las personas que votaron en Rosario, Claro. las elecciones. Imagínate. O sea que creo que puede cambiar muchísimo la cantidad de votantes. No, y aparte el voto en blanco y demás. Pero Totalmente. suponete, si hubo un 54% de gente que votó, nosotros no respondemos por el 54%, respondemos por el 100%. Es una locura. Exacto. Y eso me parece un dato de color muy, muy interesante y creo que va a modificar completamente lo que son las próximas elecciones. Sin dudas. Muchísimas gracias. No. Realmente uno cuando le habla, por lo menos por parte de la mesa, espero por supuesto trasladar esa sensación, le cree. Uno lo ve a los ojos y fielmente o firmemente cree en su palabra y eso sale una capacidad, me parece muy interesante que no se ve mucho en los políticos. Así que, de mi parte, por supuesto, agradecerle nuevamente. Carlos del Frade, candidato por el Frente Social y Popular para diputado. Muy Ahí va bien, bien, ahí va ahí bien. estamos. Muchísimas Bueno, gracias. Muchas gracias, muchachos. No, Ha realmente. sido un privilegio estar acá. Aparte, qué linda radio, lo vuelvo a decir, me encanta. Un gusto. Chau, gente, hasta luego. Ya seguimos con más por la Debacle 88.3. Comunicate con La Debacle al 52 71 105. Twitter, @Debacle Rosario. Facebook, La Debacle Rosario. Recordamos, llámanos al 52 71 105.